Hola, a continuación vamos a ver el método tradicional de exportaciones. En este método es el exportador quien asume algunas de las funciones del proceso y les presta seguimiento. Por ejemplo, es el exportador quien toma contacto directo con el despachante de aduana. En cambio, en el régimen exporta simple, el exportador solo se contacta con un courier, quien a partir de entonces actúa por cuenta y orden del exportador. Es el courier, entonces, quien se ocupa, por ejemplo, de contactar al despachante de aduana. En el método tradicional, una secuencia tipo del proceso exportador implica las siguientes etapas. Primero hay un momento en el cual el exportador elabora la oferta de cotización y se la envía al importador. Luego este acepta la oferta. Después comienza a desencadenarse la operativa previa al despacho por parte del exportador. Se encarga de poner a punto la mercadería, se encarga de elaborar los documentos que tiene que remitirla a la aduana, etc. Después está la operativa de despacho en sí misma y finalmente hay una etapa post-despacho. Esta secuencia puede verse alterada, no necesariamente se cumplen todos los pasos ni en este orden, pero vamos a seguirla a modo de ejemplo en el siguiente gráfico. En este gráfico, que veremos a continuación, podemos encontrar resumido el proceso exportador del método tradicional. Vamos a ampliar la imagen y vamos a ir siguiendo la secuencia que aparece en la ficha que acompaña a este video. Todo proceso exportador inicia con una propuesta comercial por parte del exportador. Esa propuesta puede aparecer en la página web del exportador o bien puede haberse concertado en una feria comercial. El importador va a recibir la propuesta comercial y si está interesado, efectivamente va a pedir una cotización formal de esta propuesta. Allí el exportador entonces envía al importador la oferta cotización, esta primera etapa del proceso, que por supuesto esta oferta va a estar hecha en base a la oferta exportable que ya hemos visto en otro video. La oferta de cotización no es más que un mail donde se detallan los distintos aspectos de la operación. La cantidad ofrecida, la ficha técnica del producto, folletos, fotos, y también, ¿por qué no?, puede llegar a acordarse enviar muestras gratis. El importador recibe la oferta de cotización, la analiza, y si quiere avanzar en el proceso, entonces va a enviar un mail aceptando la oferta de cotización, donde además él va a terminar de decir qué cantidad quiere comprar, en qué variedades, etc. Por supuesto también va a solicitar una factura, la factura pro forma. Y después le va a pedir a su banco, el banco emisor o el banco del importador, que le pague al exportador. Como hemos visto, hay distintas maneras de llevar a cabo este pago. La más usual es darle una orden de pago, de tal manera que el banco emisor le pueda hacer una transferencia al exportador, o bien puede llegar a concertarse una carta de crédito, que implica que haya otro banco más, un tercero intermediario, que es el banco corresponsal. Esto es si es que la operación sigue adelante. También el importador puede decidir rechazar la oferta de cotización por varias razones. Quizás las muestras que recibió no son lo que él esperaba, o la ficha técnica que muestra que el producto exactamente no responde a sus expectativas, en fin, por un montón de motivos. En el caso que el importador no acepte la oferta de cotización, se puede simplemente desechar la operación, o bien, lo más usual, puede comenzar a haber un proceso de negociación donde el importador responda al mail del exportador, sugiriendo algunos cambios, pidiendo algún precio, etc. En ese caso va a empezar a haber una seguidilla de mails que conviene, como hemos dicho en otro de los videos, pasar en limpio en un mail final donde toda esta información que empieza a estar dispersa, como sucede en cualquier proceso de negociación, se termina resumiendo en un mail final y ahí sí se logre llegar a un acuerdo. Ahora bien, si el importador en definitiva acepta la oferta de cotización después de haber negociado o bien de primera mano, entonces dijimos puede haber dos procesos para poder pagar. Uno tiene que ver con
la orden de pago, y el otro es la carta de crédito. En el caso de que se elija la carta de crédito, que no es la más usual, pero puede ser una opción, entonces el importador le ordena al banco emisor que emita o abra una carta de crédito. El banco emisor, que es el banco del importador, le avisará a un tercer intermediario, que es el banco corresponsal, que efectivamente va a abrir una carta de crédito a favor de su cliente, que es el exportador. Y el exportador, a su vez, se lo va a comunicar al banco del exportador. El banco del exportador, entonces, a su vez, va a avisarle propiamente a su cliente. Y este va a empezar a chequear que esa carta de crédito sea correcta. Además, el exportador va a redactar la factura pro forma que le fue solicitada por el importador. Cuando decimos que la carta de crédito que debe ser chequeada por el exportador, entre otras cosas, debe verificarse que la interpretación de esa carta de crédito permite o no cierto margen de flexibilidad con respecto, por ejemplo, a los tiempos de entrega, ya que todo este proceso de la carta de crédito en sí misma implica cierta burocracia, que puede hacer que se demoren o empiecen a haber algunas discrepancias. Entonces, el exportador analiza cuál es la interpretación que puede recibir esa carta de crédito y si esa interpretación da lugar a algún tipo de flexibilidad por si es que después suceden algunos imprevistos y, por ejemplo, los tiempos no se logran cumplir con exactitud. Bueno, luego el exportador va a empezar a preparar en sí mismo el pedido que fue solicitado. También se ocupa de preparar la documentación que le va a exigir la aduana para poder despachar la mercadería, emite la factura E, que recordemos es la factura comercial más importante, la factura pro forma no tiene en sí mismo un valor fiscal, y finalmente contrata al despachante de aduana para empezar a enviarle toda la documentación pertinente. Empieza entonces a actuar ahora el despachante de aduana. Este recibe la documentación por parte del exportador, la valida y la interviene. Esto quiere decir que simplemente la firma. Luego va a empezar a confeccionar el permiso de embarque. Contrata por otra parte la compañía de transporte, marítima o aérea. Allí se ocupa de que haya lugar en la bodega para poder despachar la mercadería. Contrata el seguro para que la mercadería se encuentre cubierta en el momento del traslado, si es que esto fue así convenido por el Incoterm acordado en la operación, y finalmente abona tasas y derechos por cuenta y orden del exportador, que es su cliente. Luego el despachante de aduanas va a remitirse a la aduana en sí misma, y esta va a recibir el permiso de embarque, lo va a aprobar, también va a constatar toda la documentación que fue recibida por parte del despachante para saber si está efectivamente intervenida o está firmada por el despachante, va a realizar el control de la mercadería y va a emitir la visa o vista de embarque. El despachante recibe el permiso de embarque ya aprobado por aduana, obtiene la visa de embarque y ahora sí puede depositar la mercadería en la compañía de transporte contratada. Finalmente va a entregar la documentación ya aprobada por la aduana al exportador, que es su cliente, o mejor dicho, su jefe. Bueno, y el exportador va a recibir del despachante toda esta documentación, la va a entregar a su banco, para que a su vez este banco le avise al banco corresponsal, y el banco corresponsal al banco emisor. Luego va a comunicarle al importador de esta manera que está todo chequeado y que efectivamente va a enviar la mercadería. Y en el caso de que no haya mediado una carta de crédito como forma de pago en la operación, sino que simplemente haya sido una orden de pago, lo que haya recibido el exportador, bueno, le va a enviar igual la documentación por correo a su cliente, al importador. Bien, eso es todo. Muchísimas gracias.